Buenas tardes chicos, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Eh, Vamos a empezar entonces la clase del día de hoy de física, ¿cierto? Para primeros medios, ¿ya? Eh, Recuerden que esta clase, luego de ser, ¿cierto?, emitida por la radio, se sube, al igual que todas las clases de la semana, a la plataforma de YouTube, al canal que tiene el colegio, ¿cierto? Que es Maristas CMCH. Y recuerden suscribirse para poder, ¿cierto?, revisar todas las clases en el caso de que no hayan podido escuchar algunas por la radio eh, o quieran volverla a escuchar, ¿cierto? Para poder hacer las actividades o poder estudiar. Van a estar todas ahí. Así que, eh, dicho esto, voy a dar el otro dato que doy siempre, ¿cierto? Que es mi correo electrónico para que me envíen sus trabajos y cualquier consulta que ustedes puedan tener de la clase o de alguna duda que le pueda haber surgido. Y este correo es el siguiente. N González, las dos con Z, tengan eso bien presente ya. Entonces es ngonzalez@cmch.maristas.cl. Vuelvo a repetir, mi correo es ngonzalez, las dos con Z, @cmch.maristas.cl. Ya, a ese correo me hacen llegar entonces los trabajos de las actividades que yo voy dando semana a semana y cualquier duda que a ustedes les surjan de la clase o de algo que no les haya quedado quizás muy claro. Dicho esto, entonces vamos a dar comienzo a la clase y primero tienen que tener en claro que estamos trabajando, ¿cierto?, con la unidad 1, que es del sonido y las ondas, y vamos a trabajar en esta ocasión eh, con las propiedades de las ondas sonoras, ¿ya? El objetivo de esta clase es poder reconocer cuáles son las propiedades de las ondas sonoras, ¿ya? Bueno, voy a repetir entonces, la clase es sobre las propiedades de las ondas sonoras y el objetivo es reconocer cuáles son las propiedades de las ondas sonoras, ¿ya? Vamos a iniciar brevemente recordando lo que vimos en la clase anterior sobre ciertas preguntas que habíamos trabajado, las cuales eran: ¿qué es el sonido? ¿De qué manera percibimos el sonido? ¿Qué sonidos podemos percibir y cuáles características tiene este sonido? ¿Ya? Entonces vamos a ver brevemente lo mismo que vimos la semana pasada, ¿cierto? El sonido tenemos que tener claro que es una onda y se va a originar por la vibración de un objeto. Ya este objeto pueden ser diversas cosas que nosotros conocemos, ¿cierto? Desde nuestro propio cuerpo, por ejemplo, al yo estar hablando, ¿cierto? Tengo cuerdas vocales que permiten que se genere una vibración y esta vibración pueda ser propagada por un medio físico, ya el cual puede ser el aire, ¿cierto? O diversos medios como el agua o algo, eh, cierto, sólido. Tenemos también, ¿cierto?, que vimos de qué manera podíamos percibir estos sonidos y para eso teníamos que recordar que nosotros captamos estas ondas que se emiten por nuestro pabellón auricular, que el pabellón auricular era, cierto, nuestro oído, nuestra oreja, perdón, lo que nosotros podemos ver externamente, cierto. Esta estructura hace que, cierto, podamos captar de una mejor manera este sonido para poder ser llevado, cierto, a nuestros órganos internos que se encuentran en el sonido, o sea, en el oído, ¿ya? Estas ondas van a viajar, ¿cierto?, por el canal auditivo y van a transmitirse a la membrana llamada tímpano, ¿cierto? Y esta membrana luego va a pasar por un sistema de huesos, ya, a la ventana oval. Y en esta se encuentra la cóclea, ¿ya? Y finalmente va a pasar estas vibraciones a un órgano muy importante, que es el órgano de Corti. Ya en él se encuentran células especializadas que se llaman células ciliadas y van a transformar esta vibración que viene del exterior, cierto, de nuestro cuerpo, y van a darle señales a nuestro, cierto, cerebro a través del nervio auditivo para que nosotros podamos, cierto, procesar y podamos finalmente escuchar los sonidos. Y posteriormente vimos también qué sonidos podemos percibir. Nos dimos cuenta, ¿cierto?, en la clase anterior que no todos los animales perciben los mismos sonidos. Ya hay animales que perciben sonidos de mayor o menor frecuencia o tienen un rango mayor que el de nosotros.
¿ya? Em, Nosotros percibimos sonidos que están entre los 20 Hz y 20.000 Hz, ¿ya? Obviamente esto puede ir variando, pero ese es el estándar que, ¿cierto? Oye, el humano. Estamos claros que hay personas, ¿cierto?, que pueden percibir más sonidos que otras. Y tenemos que tener en cuenta que ese es el rango que es para el humano. Obviamente va variando. También, por ejemplo, a través de los años se puede ir deteriorando y obviamente vamos escuchando cada vez menos, ¿cierto? También vimos que habían algunos aparatos como el implante coclear o también teníamos, ¿cierto?, el audífono que se puede utilizar, ¿cierto?, cuando uno ya tiene pérdida de la audición, y esto va a depender de el tipo de daño que nosotros tengamos, ¿cierto?, y el por qué perdimos la audición. Y finalmente vimos lo que eran las características del sonido, ¿cierto? Para esto tenemos tres características que analizamos, que era el timbre y el tono e intensidad, ¿ya? El timbre nos va a permitir, ¿cierto?, poder identificar, por ejemplo, los distintos eh, instrumentos musicales que podemos, por ejemplo, observar en una orquesta o por ejemplo, en una banda, ¿ya? A pesar de que puedan tocar una misma nota, el hecho de que nosotros podamos diferenciar qué instrumento es debido al timbre que produce, ¿cierto?, este instrumento al emitir el sonido. También tenemos el tono, que puede ser más grave, que va a emitir, ¿cierto?, que las longitudes de onda sean más distantes, y los sonidos agudos, que son generalmente los más chillones que uno le reconoce, tienen una longitud de onda más corta. Y por último tenemos la intensidad, que nos permite, ¿cierto?, reconocer cuando un sonido es más fuerte o más débil. Ya un sonido menos intenso tiene una menor amplitud de onda, a diferencia de un sonido más intenso que tiene una amplitud de onda más grande, ¿cierto?, mayor. Y entonces vamos a pasar a revisar la actividad que había quedado pendiente, que ustedes tenían que resolver, que era a partir de un experimento, ¿cierto?, que estaba ubicado en la página 15. Entonces lo que vamos a hacer va a ser ubicarnos en la página 15 y abrir sus eh, cuadernos con la actividad que había quedado pendiente. Cabe recordar, chicos, que para poder continuar con la clase es imprescindible que ustedes cuenten con los materiales que trabajamos siempre en clases. ¿Cuáles son? Es el cuaderno, ¿cierto?, en este caso la asignatura, que es física, sus lápices que vayan a utilizar, y el texto escolar, ya imprescindible. Recuerden que si no tienen el texto escolar lo pueden encontrar en internet y está, ¿cierto?, a libre acceso. Entonces vamos a proceder a revisar la actividad, donde teníamos que hacer un pequeño experimento que era con un recipiente, el film, plástico, el arroz y una tapa de olla y cuchara. Silbato, ¿cierto?, era opcional en caso de que no tuvieran. Primero lo que ustedes tenían que hacer era plantear una hipótesis, es decir, lo que ustedes creían que iba a pasar antes de hacer el experimento como tal. La hipótesis que, por ejemplo, pudieron haber tenido es que ustedes pensaban que, por ejemplo, al hacer sonar la cuchara con la tapa de olla metálica, iba, ¿cierto?, como aparece bien en la imagen a la derecha, el arroz, ¿cierto?, al emitir ese sonido bien fuerte, iba a saltar, por así decirlo, por el film plástico que iba, ¿cierto?, a emitir una vibración, iban a terminar saltando, por así decirlo, ¿cierto? Se iban a mover de su posición original. Esa es una hipótesis que yo podría haberme planteado, o también puedo haber pensado que no pasaba nada, que si yo emitía un sonido muy fuerte, esto se iba a quedar tal cual. Lo cual está bien, porque la idea de una hipótesis es que ustedes puedan pensar y puedan imaginar o inferir lo que va a pasar en esta experiencia, ¿ya? Luego de haber hecho el experimento, ustedes debieron haber observado que el arroz, ¿cierto?, se iba a mover debido a que el film vibraba al emitir este sonido bien estridente, ¿ya? Y a partir de eso, ustedes tenían que responder las preguntas del paso 3 y 4. La pregunta 3A, que dice, ¿qué formas de energía se manifestaron en la situación? Podemos observar, ¿cierto?, la energía sonora que emite en este caso la tapa de olla con la cuchara, y también la energía cinética o mecánica, ¿ya?
pasamos a la pregunta B, que dice ¿qué transformaciones de energía se observaron y qué evidencias tienen de aquello? La transformación de energía observada es, cierto, que se transformó de una energía sonora a una energía mecánica. Ya esta energía mecánica tenemos que tener en cuenta que se divide en energía cinética y potencial. Ya esta energía mecánica lo que nos quiere decir es que es la energía que permite a un cuerpo realizar un trabajo. Ya este trabajo va a consistir en que al dividirse en energía cinética mecánica quiere decir que el cuerpo en este caso va a tener un movimiento que es la energía cinética, ¿cierto? Es decir, el film se movió e eso hizo que el arroz se moviera. Pero la energía potencial también actúa debido a que el arroz no se quedó, ¿cierto?, ahí en el aire, sino que tuvo que volver nuevamente, ¿cierto?, a su lugar de origen por la fuerza de gravedad, ¿ya? Y esto hace referencia a la energía potencial, por lo tanto, se transformó de una energía sonora a una energía mecánica, ¿cierto?, que en ella incluye energía cinética y potencial, ¿ya? Y la evidencia que tenemos es que, cierto, el arroz se movió debido al film, que se movió por esta vibración y tuvo que volver a su posición original, ya que también está siendo afectada por la fuerza de gravedad. Y finalmente pasamos a las preguntas del paso 4. Y la A dice, ¿de qué manera las ondas y energía están relacionadas? Y cierto que podemos deducir que están muy relacionadas debido a que la onda requiere de un medio, ya sea, eh, puede ser aire, puede ser líquido, puede ser, cierto, un sólido, donde se puede propagar. ¿Ya? Y podemos ver claramente que la onda emite una vibración que produce ciertos cambios en estos objetos, como pudimos ver en la actividad realizada. Finalmente, pregunta qué otros materiales le hubiera servido para la actividad. Y aquí pueden haber sido una infinidad de respuestas, como por ejemplo cambiar quizás el arroz por sémola o harina, ¿cierto? Cualquier material que a ustedes se les hubiera ocurrido. ¿Qué pasa si hubiera sido quizás algo más grande, algo más pesado, ¿ya? O si hubiera sido al contrario, algo más liviano. También el hecho, ¿cierto?, de poder cambiar el film, en el caso de que yo les di la opción de que si no tuvieran, pudieran hacerlo con, ¿cierto?, con bolsas. Esto también produce quizás un pequeño cambio, pero también puede ser que sirva la actividad, ¿cierto? ¿Qué pasaría, por ejemplo, si hubiera ocupado una bolsa de basura de estas negras? ¿Hubiera servido igual? Ese tipo de cosas ustedes tenían que, ¿cierto?, poder pensar y ver qué otros materiales le hubiera servido para hacer esta actividad. Y finalmente, de qué forma comunicarían su investigación. Esto ya depende de cada uno, pero por ejemplo, quizás podrían haberlo hecho mediante un informe o mediante, por ejemplo, subirlo a las redes sociales, ya para que más gente quizás se pueda informar de esto. ¿Ya? Lo importante ahí es que puedan ver cómo la importancia que tiene también hacer llegar este conocimiento científico y que no solo lo sepan ustedes, sino que hacerlo llegar a la mayor cantidad de gente posible, siempre manteniéndonos a todos informados, ¿cierto? Entonces, habiendo analizado ya la actividad que había quedado de la clase anterior, del viernes anterior, vamos a continuar con la clase del día de hoy y para eso necesito que se ubiquen en la página 24 del texto escolar. ¿Ya? Página 24. En la página 24, entonces empezamos con una pregunta que es la pregunta del día de hoy. ¿Cuáles son las propiedades de las ondas sonoras? ¿Ya? En primer lugar tenemos una característica que es la reflexión del sonido y vamos a leer el texto que nos aparece ahí abajo de la página 24. Dice, cuando una onda sonora incide sobre una superficie, una parte de ella se devuelve al medio, cambiando su dirección. Este fenómeno es la reflexión y en él se cumple que el ángulo de la onda incidente respecto de la onda normal es de igual medida que el de la onda reflejada. Entonces, lo que podemos observar en esta imagen, ¿cierto? Es una persona, en este caso una mujer al lado izquierdo, que está hablando, ¿cierto? Pero la persona no le está hablando directamente, no la está viendo a la cara, sino que está hablando hacia la pared. Pero igualmente esa persona que está a su lado derecho, a pesar de no tenerla de frente, sí la puede escuchar. ¿A qué se debe esto? A la reflexión del sonido, es decir, la onda va a viajar desde esa persona, ¿cierto? Desde
su boca, que es de donde se va, ¿cierto?, a emitir estas vibraciones producidas por las cuerdas vocales, va a ser, ¿cierto?, llevada hacia esta pared y eh, va a devolverse y emitiendo una onda reflejada, la cual va a permitir que la persona, ¿cierto?, a pesar de no tenerla de frente, la pueda escuchar, ¿ya? Es por esto que este fenómeno se llama reflexión del sonido, ¿ya? Vamos a pasar entonces a la siguiente característica. También tenemos el eco y la reverberación. Vamos a leer el texto que nos aparece ahí. Al emitir un sonido intenso en una zona montañosa, se puede percibir que éste regresa a nuestros oídos, pero con cierto desfase de tiempo. Este fenómeno es el eco y ocurre cuando la superficie en la que se refleja el sonido está lo suficientemente lejos. Otro fenómeno que se relaciona con la reflexión del sonido es la reverberación. Esta se origina habitualmente, en recintos cerrados y de techos altos, como una iglesia o catedral, y corresponde a una persistencia del sonido después de que la fuente ha dejado de emitirlo. Algunos animales como murciélagos emplean la reflexión del sonido y el eco para desplazarse y cazar, y a eso se le conoce como ecolocalización, ¿cierto? Entonces tenemos dos situaciones que son bastante comunes y yo creo que la gran mayoría de nosotros ha podido presenciar ambas, que es cierto cuando nos encontramos en un lugar eh, abierto, como el ejemplo que aparece ahí, uno cierto habla y puede volver a escucharse a los segundos después, muy pocos segundos por lo demás. Ya, por ejemplo, esto también se puede producir eh, en cuevas, ¿ya? Y tenemos otro fenómeno que es la reverberación y el hecho de la cueva es una reverberación, que es porque, claro, este recinto generalmente es cerrado, ¿cierto? Y la diferencia que tiene el eco es que eh, este se encuentra, ¿cierto?, en una superficie que está muy lejos. Por ejemplo, como lo podemos ver ahí, una persona tiene una montaña muy lejos y eventualmente choca ahí y se devuelve. Pero como está muy lejos, en ese de devolverse se vuelve a escuchar uno mismo lo que dijo, ¿ya? Pero la reverberación es cuando, por ejemplo, se da generalmente en las iglesias o a veces en casas cuando generalmente hay muy pocas cosas y se está como vacía. Podemos, ¿cierto?, escuchar que el sonido persiste después de que uno, ¿cierto?, dejó de emitirlo. Es decir, uno se puede escuchar más de una vez. Como decir, aló, 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 aló. Y podemos escuchar que cada vez va bajando más, ¿cierto?, este sonido, pero se puede escuchar más de una vez. Y también tenemos la absorción del sonido, ¿ya? Esta se produce cuando parte de la energía que se transporta queda atrapada en la superficie sobre la que incide. Esta propiedad es súper importante, por ejemplo, para las salas de grabación de muchas bandas, por ejemplo, o personas que se dedican al rubro de la música, tienen como estas paredes como acolchadas y esto se recubre de un material generalmente poroso para que pueda absorber esta energía y, cierto, no se traspase hacia fuera de la habitación donde se está grabando, ¿ya? Generalmente para, ¿no es cierto?, que se pueda aprovechar mejor el sonido y que tampoco este sonido llegue hacia lugares no deseados, porque por ejemplo si hay un estudio de grabación ubicado cerca, por ejemplo, de donde habita gente, vive, es bastante desagradable. Entonces esto también se hace para que no, cierto, además de que se aproveche mejor la energía y que el recinto se escuche mejor dentro, también no salga hacia afuera el sonido. Pasamos entonces a la siguiente página, la página 26, y en esta tenemos otra característica que es la resonancia, ¿ya? Y en la resonancia tenemos una actividad, pero esta actividad no la vamos a hacer, pero sí la vamos a analizar. Dice, consigan 2 copas de cristal con igual cantidad de agua y un mondadientes, y ubíquenla según la fotografía. Luego humedezcan un dedo y frótenlo por un par de minutos en el borde de una copa. ¿Qué observaron?
Yo creo que esto lo han visto, ojalá espero que lo hayan visto, yo cuando chica lo vi varias veces y, ¿cierto? Se puede escuchar un sonido que se emite al hacer este movimiento alrededor de la copa y por ejemplo si yo le pongo más o menos agua también va cambiando el sonido que se emite. Entonces vamos a leer lo que aparece más abajito. Dice, al frotar una de las copas, esta emitió un sonido que hizo vibrar el mondadientes sobre la otra. Este fenómeno se denomina resonancia y ocurre cuando la frecuencia natural de un objeto coincide con la del otro y que vibra en su cercanía. La frecuencia natural de una copa se percibe al golpearla suavemente y oír su sonido. Entonces tenemos que la resonancia, ¿cierto? Va a ser cuando uno puede producir que vibre otro eh, objeto que está, ¿cierto?, cercano y que tiene una misma frecuencia natural. ¿Ya? Es decir, como estos dos vasos tienen la misma cantidad de agua, por ejemplo, y una misma estructura, ya va a hacer que el mondadientes al emitir este sonido se pueda mover. ¿Ya? ¿Qué otro ejemplo se les ocurre a ustedes de resonancia? ¿Se les ocurre alguno o no? Bueno, hay varios ejemplos, pero yo en una clase les di un ejemplo que sucedía en mi casa cuando mi mamá ponía muy fuerte la música, ¿cierto? Y escuchaba a tal punto de fuerte el sonido que los vidrios que no estaban tan cerca lograban, ¿cierto?, moverse por el sonido que emitía la radio. Ya esto también es resonancia, ya que como coincide con la frecuencia natural del vidrio, va a hacer que por su cercanía vibre también, ¿ya? Luego tenemos otra característica, otra propiedad, ¿cierto?, de las ondas sonoras, que es la rapidez de propagación del sonido. Vamos a leer entonces el pequeño cuadrito que nos aparece ahí y dice, el sonido requiere de un medio material para su propagación, como ya lo hemos visto anteriormente, ¿cierto? Es importante saber que las ondas y el sonido requieren un medio material. Si no hubiera este medio, no se puede propagar, por lo tanto no podría escucharse. Y su rapidez depende de la densidad, la elasticidad y la temperatura del medio por el que se desplaza. Ya es decir, entre menos denso sea algo, mayor rapidez va a haber en el sonido. ¿Ya? Es por eso que, por ejemplo, el aire, que es el menos denso, creo que lo dije al revés. El aire, cierto, que es el menos denso, va a ser el que va a transmitirse, el que se va a propagar de una manera más lenta. Es decir, entre más denso sea un material, en este caso, si observamos la tabla que nos aparece aquí, el granito sería lo más denso, porque se puede propagar de una manera más rápida, ¿ya? Y el aire sería lo menos denso, por lo tanto, y lo que más lento se propaga. Eso es lo importante que debemos como analizar de esa tablita, ¿ya? Pasamos a la siguiente página con las últimas propiedades, que es la refracción y la difracción. En la refracción tenemos que recordar que es un cambio en la velocidad en una onda y en consecuencia en su dirección, ¿ya? Es decir, que la onda va a cambiar en su dirección, ¿cierto? Y velocidad. En el sonido se produce refracción cuando se atraviesa un medio cuya densidad cambia. Por ejemplo, en un día caluroso el sonido tiende a ascender debido a que el aire cerca de su superficie es menos denso. En un día frío el sonido se desvía hacia abajo debido a que el aire cerca de la superficie es más denso y de menor temperatura que el aire superior. Entonces tenemos que tener en cuenta en el dibujo que nos aparece ahí, ¿cierto?, que en el aire, ¿cierto?, si yo estoy, por ejemplo, con un amplificador como aparece ahí, una guitarra eléctrica emitiendo un sonido, en un día caluroso donde hay menor densidad en el aire, este sonido va, ¿cierto?, como a ir hacia arriba, por así decirlo, y vamos a poder escucharlo en mayores direcciones. Pero, ¿cierto?, o sea, va a tender a ascender. Esa es la característica que tenemos que apreciar, ¿ya? Es decir, si yo me encuentro bien arriba voy a poder escucharlo todavía. Pero en un día frío, como es más denso, ¿cierto?, esto va a tender a descender, ¿cierto? Y por lo tanto se va a escuchar hacia abajo, descendiendo, ¿ya? Y finalmente tenemos la última propiedad a analizar el día de hoy, que es la difracción. Y es el sonido que se produce cuando se atraviesa por una abertura, por ejemplo, por una puerta.
ahí se produce un nuevo foco emisor en donde el sonido se propaga en múltiples direcciones, ¿cierto? Es decir, si yo, por ejemplo, tengo una radio como me aparece ahí que está en una habitación, yo la puedo escuchar debido a esta cierta puerta que está abierta. Si esta puerta estuviera cerrada, probablemente yo no lo podría escuchar o lo escucharía mucho más despacio a que si esta puerta no estuviera abierta. Por lo tanto, al tener esa puerta abierta se produce otro nuevo foco emisor, es decir, como si se estuviera propagando o generando desde ahí el sonido, ¿ya? Y analizando esto, vamos a pasar a la actividad del día de hoy, que se encuentra en la página que les diré a continuación. Página 32, ¿ya? La página 32 del texto escolar. Van a hacer toda la actividad que aparece en esta página. En primer lugar, lo que van a tener que hacer es copiar en sus cuadernos, ¿ya? Donde dice, para sintetizar las ondas y el sonido aparece un mapa conceptual. Ese mismo mapa conceptual ustedes lo van a escribir en su cuaderno, ya para poder entender como el resumen de todo lo que hemos visto en esta unidad, ¿ya? Es decir, por ejemplo, aparece, se percibe mediante el oído, ¿ya? Ese sería asociado a que el sonido es una onda. También el sonido es una onda y los tipos de onda puede ser longitudinal, viajera o mecánica, ¿ya? Y tenemos el principal que es la onda y el sonido, ¿cierto? Y desde ahí se desprende lo que les estaba mencionando. También las ondas y el sonido se produce por las vibraciones que transportan energía. Y algunas de las propiedades de las ondas sonoras que las que vimos ahora, ¿cierto? Tenemos la refracción, reflexión y difracción. Y finalmente las características del sonido son las que vimos en la clase anterior, que eran el tono, timbre e intensidad. Entonces, no se les olvide y sepan diferenciar la diferencia entre propiedad y características. Ya las características del sonido en las que vimos en la clase anterior, donde estaba incluido el tono, timbre e intensidad, y las propiedades son las que vimos el día de hoy, ¿ya? Idealmente, en cada una de estas sería refracción, reflexión, difracción. Anoten un pequeño síntesis de lo que ustedes entendieron y lo que es cada una de ellas, al igual que el tono, el timbre y la intensidad. Entonces van a dibujar este mapa conceptual y anotar brevemente lo que es cada una de estas, es decir, brevemente lo que es cada una de esas propiedades que aparecen en el mapa conceptual y cada una de las características del sonido, tono, timbre e intensidad. Y finalmente van a proceder a anotar en sus cuadernos las preguntas de la 1 a la 4 y la van a resolver en sus cuadernos, ¿ya? Para esto se pueden apoyar en las páginas del texto que ya hemos analizado y que son de la página 6 a la 23. Ya si hay algo que ustedes no sepan o no lo recuerden, lo pueden revisar en esas páginas del texto donde les va a aparecer toda la información que ustedes requieren para poder resolver estas 4 preguntas, ¿ya? Entonces, anotan primero el mapa conceptual de la página 32, ya que es sobre las ondas y el sonido, y finalmente responden a las preguntas 1 y 4. Anoten con pregunta y luego responden a la respuesta, porque si se anotan solamente la respuesta, después cuando quieran estudiar no van a saber qué es lo que estaban analizando. Y así que es bien importante eso. Entonces, chiquillos, vuelvo a repetir mi correo electrónico para que ustedes me hagan llegar sus trabajos y cualquier pregunta o consulta que puedan tener, ya que es ngonzalez, las dos con z, @cmch.maristas.cl, ¿ya? Entonces, chicos, los dejo con la actividad ya dada. Recuerden que pueden preguntarme, consultarme cualquier duda que ustedes tengan y esta clase nuevamente se va a subir a la plataforma de YouTube que tiene el colegio, ¿cierto? Y recuerden suscribirse, que es Maristas CMCH, ¿ya? Así que los dejo, chicos, con la clase de hoy. Espero que les haya quedado claro y cualquier consulta no duden en preguntar. Que estén muy bien, cuídense mucho, chicos. Hasta la próxima clase.